Las plataformas de lectura y de escritura gratuitas, ahora mismo la cuestión que tienen es la cuestión de la soberanía digital. Es decir, ¿a quién pertenecen estas plataformas? ¿Quiénes son los empresarios que están detrás? ¿Qué tipo de códigos están implementando? ¿Son privativos o no son privativos? Y sobre todo, ¿estamos vendiendo la información que estamos generando no solamente a nivel de algoritmos, sino también el contenido de los textos para que después esas plataformas las puedan utilizar, como sucede por ejemplo con los lugares, con los sitios web de Meta? Esa es una buena pregunta. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas plataformas creo que son privadas, es decir, no están en manos de poderes que puedan ser estatales o controlables a través de parlamentos o de otras instituciones que pudieran estar mediando. Una persona escritora es una persona que escribe. Da igual si hablamos de un escritor, una escritora sin obra que no ha publicado. También tenemos que prestar atención a ese tipo de escritores y de escritoras. Yo creo que estas plataformas tienen algo interesante, que son un lugar de práctica, pero sobre todo también son un lugar de intercambio y de reflexión, ¿no? Ahí, por ejemplo, me resuena mucho la cultura cyberpunk de los años 90, toda una cultura underground, donde además interveníamos bajo seudónimos, siempre con nicks, ¿no? Con que ocultar nuestra verdadera identidad, y eran también lugares de aprendizaje, es decir, aprendimos mucho acerca de referentes que no hubiéramos conocido de otra manera, ¿no? Y que leyendo otras personas también nos llegaron. También ahí hay una cultura del intercambio, ¿no? Una cultura del intercambio bibliográfico o de documentos o de referentes de los que nos podemos nutrir. Y luego, para mí, lo más importante es que también ese tipo de lugares a través de la red permite jugar y generar identidades. En los últimos informes que tenemos de lectura que formula el Ministerio de Cultura todos los años, hay una estadística que habla justamente bueno, la pregunta en sí misma es ¿en qué tipo de lugares o de dispositivos lees? ¿No? Y desde el año 2008, creo que fue el primer año en que se preguntó por los audiolibros, por los ebooks, todo esto, pues se ha visto que efectivamente hay un gran crecimiento exponencial. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos que están ahí, ¿no? Y en este caso es el Ministerio de Cultura, con su encuesta anual, con su informe del libro, quien está dando esa información actualizada. Es cierto que si miramos la estadística, todavía el libro en papel sigue teniendo no una gran proporción, sino la proporción mayoritaria. Sigue habiendo un mercado de los libros en papel que es muy importante. Aquí tendríamos que preguntarnos también por todos esos usos subalternos acerca del PDF, por ejemplo, con la literatura de repertorio, aquella en la que ya los derechos de autor han vencido, y también, sobre todo, cuando tenemos que hacer un trabajo, una tarea, ¿no? Siempre intentamos buscarlo, en primer lugar, en digital, y si no lo encontramos, entonces nos vamos a una biblioteca o lo mandamos a comprar, ¿no? Sí que es cierto, y esto lo hemos experimentado, ¿no? A través de la experiencia de la COVID-19, que la lectura en pantalla es mucho más cansada, sobre todo por el brillo que nos devuelve a los ojos. Entonces es interesante también cómo los dispositivos electrónicos se van adaptando a esa realidad, ¿no? Con estos filtros que ponemos encima de la pantalla, o también, por ejemplo, los ebooks de Kindle o otras marcas, que son un tipo de libros que no devuelven una luz, sino que simplemente ponen el blanco sobre negro, el negro sobre blanco. También es verdad, ¿no? que hay una cuestión de atención por el propio dispositivo. Es decir, el dispositivo me está demandando otro tipo de intercambio. Es decir, si yo tengo un iPad, como yo tengo aquí encima de la mesa, donde me están entrando correos electrónicos, notificaciones de redes sociales, información, ¿no? sobre vídeos que van saliendo, claro, esas ventanas emergentes también están circulando por encima, ¿no? Mientras que en el papel existe otro tipo de dinámica. Es verdad, ¿no? que esas ventanas emergentes, si vamos leyendo en un medio de transporte, como en el metro, en un tren, en un autobús, también están circulando en el mundo físico. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué libros son los que están en estas plataformas. Claro, y es distinto, por ejemplo, hablar de Wattpad, que es un lugar sobre todo de escritura, o donde nos leemos entre todos, o si estamos trabajando con una biblioteca digital.
donde hay un criterio de construcción, ¿no? Es verdad que hay lugares, digamos, muy generalistas, como Internet Archive, otros tantos, ¿no? Scribd, donde tú te suscribes, ahí ya vemos la cuestión del arancel, del pago, la privatización, ¿no? Pero sería interesante ver cuál es el criterio, ¿no? Y antes os hablaba justamente de la Biblioteca Complutense, ¿no? Es decir, hay toda una, digamos, como toda una orientación para decidir cómo se va a crear esa colección. ¿Qué libros vamos a comprar privilegiándolos sobre otros, ¿no? Evidentemente, en una biblioteca universitaria, esa adquisición de fondos va a estar muy guiada por la práctica pedagógica e investigadora. Es decir, el canon literario se va a privilegiar probablemente aquellos títulos que estén en los programas de las asignaturas frente a otros que, pudiendo ser del gusto y del interés de los estudiantes y las estudiantes más jóvenes, vayan a quedar fuera.